Bloque 1. El colapso del sistema y las alarmas de Lucifaad. Capítulo 2, parte A. En el centro de mando de Lucifaad, el silencio que siguió a la activación de las alarmas no era de este mundo. Los monitores analíticos de Ajuka Belzebub, que durante siglos habían registrado las fluctuaciones de maná de las tres facciones con una precisión milimétrica, se habían transformado en un festival caótico de estática carmesí y runas lógicas que se autodestruían. Azazel dejó caer los planos de los Sacred Gears al suelo. Sus alas negras se agitaron de manera violenta por el puro instinto de supervivencia. Como el mayor científico de artefactos divinos en la historia del mundo, su mente estaba programada para encontrar respuestas, pero lo que sus ojos veían en la gran pantalla mágica unificada desafiaba cualquier axioma. Ajuka, dime que tus sensores están fallando. La voz de Azazel, usualmente cargada de un sarcasmo inquebrantable, se quebró. El espacio-tiempo alrededor de la ciudad de Quo y los polos magnéticos del inframundo se están doblando de forma física. Esa firma que llamas el caos, no está emitiendo maná. Es masa. Es como si una estrella enana blanca se hubiera materializado en el jardín de Isei y luego hubiera parpadeado hacia la brecha. Ajuka Belzebub no respondió de inmediato. Sus dedos, usualmente ágiles y precisos, temblaban levemente mientras intentaba de forma desesperada estabilizar la frecuencia de transmisión global. Con un movimiento fluido de sus manos, forzó a la Cankara Fórmula a expandir su rango de escaneo, enlazando los sistemas de los demonios con el espejo de agua del Olimpo y los ojos de cuervo de Asgard. De golpe, la transmisión se estabilizó en el cielo de todas las capitales de los tres mundos. Una pantalla monumental de energía translúcida cubrió el firmamento de Lucifaad, la ciudad del cielo y el territorio de los ángeles caídos. No es un fallo de los sensores, Azazel, dijo Ajuka, con una frialdad matemática que intentaba enmascarar su propio shock. La masa gravitatoria pasiva de esa entidad está interactuando directamente con el sistema de Dios en el cielo. Michael ya ha enviado una alerta de nivel apocalíptico. Mira la pantalla. Bloque 2. El dilema móvil y la reacción de Circeps. Capítulo 2, parte B. Circeps Lucifer entró al centro de mando en ese preciso instante. Su larga cabellera carmesí flotaba debido a la presión pasiva que aún se filtraba desde las grietas dimensionales de la realidad. Su rostro amable y diplomático había desaparecido por completo. En su lugar, se mostraba la mirada del guerrero que una vez unificó el inframundo tras la antigua guerra civil. Ajuka, Azazel, acabo de recibir un reporte de Odín y del Olimpo, dijo Circeps, deteniéndose frente a la gran pantalla. Todas las deidades menores y los demonios de clase baja están colapsando en el suelo. La gravedad pasiva de la Tierra ha aumentado un 3% de forma intermitente. ¿Qué es esa flota mecánica que está atacando al Gran Rojo? No pertenecen a nuestro universo, Circeps, respondió Azazel, señalando los acorazados de platino del mundo Exe que abarrotaban la transmisión. Sus armas no usan magia. Es tecnología cuántica de borrado conceptual. He estado observando las lecturas de los primeros minutos, el mundo de los sueños de Great Red, que se supone que es una alteración absoluta de la realidad, está siendo disipado de forma pasiva por la simple presencia de esos acorazados. Son inmunes al maná. Si esa flota cruza la brecha y llega a la Tierra, toda nuestra magia, nuestras espadas sagradas y nuestros Sacred Gears serán inútiles. Seremos borrados como líneas de un cuaderno viejo. Circeps apretó los puños, y una sutil capa de su poder de la destrucción comenzó a emanar de sus hombros, tiñendo el aire de un color carmesí oscuro que distorsionó las luces del laboratorio. ¿Podemos enviar un ejército de apoyo? Si abrimos las puertas dimensionales usando el Dimensión Lost o los artefactos de Asgard. Es un auténtico suicidio, lo interrumpió Ajuka de forma tajante. La brecha dimensional está sufriendo un colapso de presiones debido al choque entre la flota enemiga, el infinito de Opis y la gravedad del caos. Si enviamos un círculo de teletransporte ahora, las coordenadas se distorsionarán y nuestros soldados serán desintegrados a nivel molecular antes de cruzar el umbral. Estamos ciegos en cuanto a movilidad. Lo único que podemos hacer es observar a los únicos tres monstruos capaces de pelear en ese vacío. Bloque 3. El glitch cuántico y el colapso del acerado. Capítulo 2, parte C. En la pantalla, el caos levantó su mano derecha. La corona de luz sobre su cabeza dorada destelló con la intensidad de un cataclismo estelar, y las docenas de espadas flotantes de platino y carmesí comenzaron a girar a su alrededor, ignorando por completo la fricción del espacio que no existía. En el vacío de la brecha, la vanguardia de la flota del mundo Exe no esperaba una resistencia de este tipo.
Sus algoritmos de conquista, perfeccionados tras la erradicación total de su propio universo de origen, dictaban que las dimensiones orgánicas basadas en la fe y la magia colapsaban rápidamente ante el armamento lógico. Sin embargo, la combinación frente a ellos simplemente no computaba en sus bases de datos. A la izquierda, Opis mantenía una postura imperturbable. Su pequeño cuerpo infantil actuaba como el epicentro de una barrera del infinito que absorbía las ondas de borrado atómico de las naves nodrizas, transformando la destrucción física en una constante matemática inofensiva. A la derecha, el caos flotaba con una majestad aterradora, sus 6 alas oscuras batiéndose lentamente, emitiendo una presión gravitatoria que ralentizaba los sistemas de propulsión hiperespacial de las naves enemigas. Regal Seba, el dios feroz primordial, vio como sus 5 ojos parpadeaban con luces rojas de advertencia. Sus procesadores centrales, capaces de realizar billones de cálculos dimensionales por nanosegundo, estaban experimentando un bucle de saturación. Recalculando firmware defensivo, la transmisión sintética de Regal Seba resonó en el vacío como un chirrido metálico. La entidad identificada como Caos posee una estructura de masa incompatible con la física nativa, detectando anomalía en la causalidad local. Armas de borrado conceptual registrando un glitch de efectividad. Ordenar ataque físico masivo por densidad de aleación. 3 naves nodrizas de clase vanguardia, estructuras de acero platino de varios kilómetros de longitud, encendieron sus propulsores cuánticos. Ignorando los ataques a distancia, se lanzaron a velocidades hiperlumínicas directamente contra el caos, buscando aplastar su posición mediante el puro impacto de su masa indestructible. El caos no retrocedió. Sus ojos duales, donde el oro puro y la oscuridad absoluta se mezclaban, destellaron. En un movimiento imperceptible para las cámaras mágicas que transmitían la batalla a la Tierra, el guerrero de la armadura blanca parpadeó a través del espacio. No usó un círculo de teletransporte. Fue la pura velocidad de su corona lumínica combinada con una distorsión gravitatoria que encogió la distancia entre él y el primer acorazado a 0 en un microsegundo. Apareció directamente sobre la cubierta metálica de la primera nave nodriza. Con un movimiento fluido, descendió su mano derecha, guiando las espadas flotantes de platino y carmesí. Las hojas no cortaron el metal mediante calor o filo físico. Al entrar en contacto con la estructura del mundo Exe, las espadas desataron la ruptura de causalidad. El efecto fue devastador y estéticamente aterrador para los observadores en la Tierra. La nave nodriza no explotó en una bola de fuego, ya que en la brecha no había oxígeno. En su lugar, el metal platino comenzó a parpadear de forma errática, desmaterializándose y volviendo a aparecer como si fuera una imagen de televisión defectuosa. La lógica de programación que mantenía los átomos de la nave unidos bajo las leyes de Exe fue borrada instantáneamente en el punto de impacto. El inmenso acorazado simplemente colapsó sobre sí mismo, transformándose en una esfera de chatarra comprimida debido a la magia de gravedad que el caos inyectó en el núcleo lógico del navío. Bloque 4. La arremetida de la tríada y la reunión defensiva. Capítulo 2. Parte D. Desde la retaguardia, Great Red emitió un rugido que hizo temblar las pantallas mágicas en el Olimpo y Asgard. Al ver que el caos y Opis habían congelado el avance de la flota invasora y roto la inmunidad conceptual de las naves de vanguardia, el emperador dragón rojo reunió las últimas reservas de su energía existencial. El gigantesco cuerpo carmesí del dragón arremetió como un meteoro continental contra las 2 naves nodrizas restantes que flanqueaban al caos. Sus garras, imbuidas con el peso de los sueños de toda la creación de DXD, impactaron contra los escudos cuánticos de los invasores. En condiciones normales, esos escudos habrían disipado el golpe, pero el caos ya había alterado la causalidad del espacio circundante. Los escudos de Exe fluctuaron, agrietándose bajo la fuerza bruta pura del dragón celestial. Great Red despedazó el puente de mando de la segunda nave con una sola dentellada, mientras que Opis, extendiendo sus pequeñas manos, lanzó serpientes de energía infinita que se infiltraron en los propulsores de la tercera, sobrecargando sus reactores cuánticos hasta hacerla estallar en un vacío de partículas platinas. En los cielos de la Tierra, los demonios y los ángeles que observaban la transmisión estallaron en gritos de alivio y júbilo. Issei Joudou, aún de rodillas en la sala de estar de su casa en Kuo, apretó el guantelete del Boosted Gear contra el suelo de madera. «Eso es. Los están destrozando», gritó Issei, con el sudor corriendo por su rostro. Opis y ese maldito guerrero dorado los están haciendo pedazos en la transmisión. Sin embargo, en su mente, la voz de Drake permaneció completamente sombría. «No celebres antes de tiempo, socio.
Mira bien el centro de la flota. Las naves que cayeron eran solo los peones de exploración. El verdadero monstruo mecánico de Exe aún no ha hecho un solo movimiento, y Sei volvió la mirada a la pantalla holográfica que Rías mantenía abierta en la sala. Tenía razón. En el centro del enjambre cibernético, la silueta de 7 metros de Regalseva permanecía inmóvil, observando cómo sus 3 naves principales eran borradas por la espada translúcida del caos. Los 5 ojos del dios feroz dejaron de parpadear con alarmas rojas. Se tornaron de un color dorado fijo y frío. Regalseva entendió que la fuerza que tenía enfrente no era una simple deidad mágica nativa de este universo inestable. Era una anomalía conceptual que sabía exactamente cómo atacar el firmware de su tecnología de borrado. Mientras tanto, en el plano neutral de la Academia Q, Circe Lucifer, Azazel y el Arcángel Michael se encontraban en el centro del gran salón, rodeados por proyecciones holográficas de Odín y Zeus. En una esquina, Shive, el dios de la destrucción, seguía en silencio, observando la transmisión del firmamento donde el caos esquivaba ráfagas láser a la velocidad de la luz. Circe miró a Shive con profundo respeto. Shiva-sama, usted comparte activamente el rango con esa entidad en el top mundial. ¿Hay alguna forma de que podamos comunicarnos con el Oconopis para coordinar un frente de defensa? Si ellos caen en la brecha, la Tierra será la siguiente. Shive soltó una pequeña risa, una vibración baja que calmó la tensión del salón por un instante. Cerró su tercer ojo lentamente, pero mantuvo su mirada fija en la pantalla mágica. El caos no responde a las llamadas de los mortales, Lucifer, ni tampoco a las mías, respondió Shive con total tranquilidad. Él no está peleando para proteger tus iglesias, tus castillos demoníacos o los Sacred Gears de tus muchachos. Él está peleando porque reconoce esa tecnología. Sabe lo que pasa cuando esas máquinas completan un algoritmo de conquista. Si quieren ayudarlo, no busquen portales que no pueden abrir. Forjen sus armas. Entrenen a ese mocoso del dragón rojo y al portador de Albión. Porque cuando el verdadero líder de esa flota se mueva, el vacío de la brecha no será suficiente para contener el choque. Azazel y Ajuka se miraron, asintiendo con gravedad. La orden estaba dada. Mientras los 3 seres más fuertes del universo luchaban en la frontera dimensional, la Tierra entera se transformaría en una forja apocalíptica, preparándose para el día en que las matemáticas del fin del mundo llamaran a su puerta. En la brecha dimensional, Regalseva dio un paso al frente sobre la cubierta de su nave insignia. El espacio a su alrededor comenzó a teñirse de un color platino absoluto, y el primer rayo de borrado conceptual de escala continental fue apuntado directamente hacia el pecho del guerrero dorado de la armadura marfil. El segundo asalto estaba a punto de comenzar.